En el campo de las restricciones podemos mencionar la idea de quiénes interactúan, cuáles son las relaciones de poder real o simbólico que se establecen entre los interlocutores, con qué finalidad se entabla ese evento comunicativo, cuál es el contexto en el que sucede y sobre qué tema se discurre. En el campo de las estrategias estaríamos hablando de las posibilidades que tiene el hablante para decir, elegir algunas frases, algunas expresiones que son continuidades significativas de enunciados anteriores, pero también así sería significativo las rupturas que se establecen con esos enunciados anteriores o formulaciones tales como el humor o la ironía. Para dar un ejemplo de esto, de un aspecto que vamos a desarrollar a lo largo de casi todo el año, pensemos en aquellas formas lingüísticas a través de las cuales se construye la autoridad o las relaciones de cercanía o distanciamiento. Estamos pensando en formulaciones del lenguaje que responden a algunas preguntas, tales como ¿cómo construyo al otro como interlocutor? ¿Cómo me construyo a mí mismo como interlocutor de ese otro? Esto nos estaría hablando de las relaciones de poder que manipulan los comportamientos lingüísticos y no lingüísticos y se textualizan en lo que nosotros llamamos formas y fórmulas de tratamiento. Decimos formas para referirnos a los pronombres que regulan esta relación de los interlocutores. No es lo mismo el uso del vos que el uso del usted o el ustedes. Y tampoco resulta lo mismo si pensamos esos usos en una perspectiva diacrónica. En un comienzo, el pronombre vos comenzó siendo una forma de cortesía extrema destinada al rey o a los personajes de la alta sociedad, vinculados precisamente con el poder real y simbólico. Luego, hacia el siglo XVI, siglo XVII, esa forma se generalizó tanto que el término fue perdiendo ese rasgo que lo vinculaba con una simetría y triunfó su uso como una forma coloquial, tal cual como la usamos actualmente en América Hispana. Mientras que en España ese vos siguió conservando, aunque ya cada vez menos usado, ese valor de distanciamiento social. Por otro lado, como fórmulas de tratamiento nos referimos a aquellas expresiones o construcciones, si quieren llamarla así, de carácter nominal, casi similares o cercanas a un vocativo que se usan en diferentes contextos. Por ejemplo, las expresiones señor, su alteza, su majestad, sirven para indicar un rasgo asimétrico o una relación asimétrica de los interlocutores. Es muy interesante pensar en la expresión señor, señora en un contexto diacrónico, porque desde la Edad Media hasta el bien entrado el siglo XVI y XVII, esta fórmula siguió refiriéndose a una relación de vasallaje que se establecía entre los súbditos y sus reyes. Por lo tanto, no tiene que ver con un rasgo de edad, como podemos usarlo actualmente, sino que está vinculado con esta sumisión de un súbdito a su rey o a su reina. Podía usarse perfectamente esta frase, o esta expresión, mejor dicho, dirigida a personas menores de edad si eran los herederos de la corona. Por otra parte, tenemos expresiones más vinculadas con lo cotidiano y lo coloquial. Por ejemplo, la expresión primó, amigó, boludo, que están relacionadas con un vínculo de proximidad entre los interlocutores. Aquí también hago una observación muy interesante, que es el uso de la metáfora de la animalización de las personas con objeto de ridiculizarlos o burlarnos.
tenemos expresiones muy conocidas como la de carnero, la de yegua, y hay una que es muy llamativa y que quiero comentar, sobre todo que se usa a partir del siglo XV y XVI, que es la expresión marranos. Los marranos son los judíos conversos. Con esta expresión se denominaba a aquellos sobre los cuales se dudaba la veracidad de su conversión. Como venimos diciendo, estos usos no son solamente usos de diccionario o que están estratificados y ya determinados y fosilizados, sino que dependen principalmente de los contextos en los que pongamos a funcionar estas palabras. Algo también que es muy interesante de comentar en este sentido es la mutación de la forma de cortesía tardomedieval, vuestra merced o vuesa merced, que terminó siendo luego, con el paso de los siglos y por un fenómeno que ya vamos a estudiar en otras clases, la forma voisé, en portugués vosé, y luego el pronombre usted. Acá tenemos un caso muy particular porque una fórmula de tratamiento pasó a constituirse con el paso de los tiempos en una forma de tratamiento, en una estructura pronominal. Esto también está relacionado con una distribución geográfica y geopolítica, mientras que la forma usted es poco usual en España y sigue teniendo un rasgo de extremo respeto. En América ustedes saben que la forma usted reemplaza perfectamente al vosotros y a la vez también conserva el rasgo de asimetría o de respeto en determinados contextos de uso. Por todo esto, y ya para cerrar, creo que podemos considerar, si aún queremos sostener la idea de sistema, que la lengua es un sistema multiforme y heteróclito, como ya lo había afirmado Ferdinand de Saussure a comienzos del siglo XX. En todo caso, podemos pensar esta dimensión sistémica como un polisistema, conformado por otros sistemas o diasistemas que interactúan en una especie de movimiento continuo en el cual se van activando unas posibilidades y desactivando otras de acuerdo a las necesidades de los hablantes. Bueno, hasta aquí hemos llegado el día de hoy. Espero que podamos seguir compartiendo estas clases virtuales y nos vemos en la próxima.